Joacás gobierna sobre Judá. Entonces la gente de la nación tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo proclamó el siguiente rey en Jerusalén. Joacás tenía 23 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Luego fue quitado por el rey de Egipto, quien exigió que Judá pagara un tributo de 3.400 kilos de plata y 34 kilos de oro. Joacín gobierna sobre Judá. El rey de Egipto puso en el trono a Eliaquim, hermano de Joacás, para que fuera el siguiente rey de Judá y de Jerusalén, y le cambió el nombre a Joacim. Después Necao se llevó a Joacás a Egipto como prisionero. Joacim tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor su Dios. Luego el rey Nabucodonosor de Babilonia fue a Jerusalén y la conquistó. Sujetó a Joacim con cadenas de bronce y lo llevó a Babilonia. Nabucodonosor también se llevó a algunos de los tesoros del templo del Señor y los colocó en su palacio en Babilonia. Los demás acontecimientos del reinado de Joacim, incluidas todas las maldades que cometió y todo lo que se descubrió en su contra, están registrados en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Después su hijo Joaquín ocupó su lugar en el trono. Joaquín gobierna sobre Judá. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses y 10 días. Joaquín hizo lo malo a los ojos del Señor. En la primavera de ese año, el rey Nabucodonosor llevó a Joaquín a Babilonia. En esa ocasión, también se llevaron muchos tesoros del templo del Señor. Nabucodonosor puso en el trono a Sedequías, tío de Joaquín, para que fuera el siguiente rey de Judá y de Jerusalén. Sedequías gobierna sobre Judá. Sedequías tenía 21 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Sin embargo, Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor su Dios y se negó a humillarse cuando el profeta Jeremías le habló directamente de parte del Señor. También se rebeló contra el rey Nabucodonosor, a pesar de que había hecho un juramento de lealtad en nombre de Dios. Sedequías era un hombre duro y terco, y rehusó volverse al Señor Dios de Israel. Asimismo, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo se volvieron cada vez más infieles. Siguieron todas las prácticas paganas de las naciones vecinas y profanaron el templo del Señor que había sido consagrado en Jerusalén. Repetidas veces el Señor, Dios de sus antepasados, envió a sus profetas para advertirles, porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. Sin embargo, el pueblo se mofaba de estos mensajeros de Dios y despreciaba sus palabras. Se burlaron con desprecio de los profetas hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido y ya no se podía hacer nada. Caída de Jerusalén. Entonces el Señor mandó al rey de Babilonia contra ellos. Los babilonios mataron a los hombres jóvenes de Judá y los persiguieron incluso dentro del templo. No tuvieron compasión de la gente y mataron tanto a los jóvenes como a las muchachas, a los ancianos y a los débiles. Dios los entregó a todos en manos de Nabucodonosor. El rey se llevó a Babilonia todos los objetos grandes y pequeños que se usaban en el templo de Dios y los tesoros, tanto del templo del Señor como del palacio del rey y de sus funcionarios. Luego el ejército quemó el templo de Dios, derribó las murallas de Jerusalén, incendió todos los palacios y destruyó por completo todo lo que había de valor. Se llevaron desterrados a Babilonia a los pocos sobrevivientes y se convirtieron en sirvientes del rey y sus hijos hasta que el reino de Persia llegó al poder. Así se cumplió el mensaje del Señor anunciado por medio de Jeremías. La tierra finalmente disfrutó de su tiempo de descanso y quedó desolada hasta que se cumplieron los 70 años, tal como el profeta había dicho. Ciro permite el regreso de los desterrados.
En el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede regresar para realizar esta tarea, y que el Señor su Dios esté con ustedes. Señor, qué maravilloso es poder un día más acercarnos a ti, poder ver lo grande y lo maravilloso que tú eres, y cómo para ti no hay nada imposible. Tú eres el Dios de dioses, el Rey de reyes. Tú eres el que ha hecho lo bueno, lo santo, lo maravilloso en nuestras vidas. Y te damos gracias, oh Señor, porque tú eres el Rey que reina en nuestras vidas, porque tú eres el Dios de dioses, porque tú eres, Señor, el que haces nuevas cada mañana tus misericordias. Y así hoy te pedimos, Señor, rescátanos de los malvados, protégenos de los que son violentos, de quienes traman el mal en el corazón y causan problemas todo el día. Su lengua pica como una serpiente, veneno de víbora gotea de sus labios. Oh Señor, líbranos de la mano de los perversos, protégenos de los violentos, porque traman un complot en nuestra contra. Los orgullosos tendieron una trampa para atraparnos, extendieron una red, colocaron trampas a lo largo del camino. Y te dijimos, Señor, tú eres nuestro Dios, escucha, oh Señor, nuestras súplicas por misericordia. Oh Señor soberano, tú eres el poderoso que nos rescató, tú nos protegiste en el día de la batalla. Señor, no permitas que los malvados se salgan con la suya, no dejes que prosperen sus maquinaciones malignas, porque se volverán orgullosos. Tú eres tan precioso y tan maravilloso, y nosotros estamos tan complacidos de poder buscar tu presencia, de poder acercarnos a ti. Y Padre, seguimos pidiendo a ti que los enemigos sean destruidos por el mismo mal que han planeado en contra de nosotros, que les caigan carbones encendidos sobre la cabeza y que sean arrojados al fuego o a pozos llenos de agua donde no haya escapatoria. No dejes que los mentirosos prosperen en nuestra tierra, haz que caigan grandes calamidades a los violentos, pero a los que ellos persiguen, sé que el Señor los ayudará y hará justicia a los pobres. Sin duda, Señor, los rectos alaban tu nombre, los justos vivirán en tu presencia. Y así te pedimos en este día, Dios poderoso, que tú abras esas puertas de los cielos y tú derrames tu gloria en nuestras vidas, que tú libertes nuestras mentes y nuestros corazones, para que nosotros podamos entrar por tus atrios con alabanzas y con acciones de gracias. Señor, te pedimos, Padre, que tú te manifiestes y que nosotros podamos entender el camino de la salvación. Te damos gracias, Padre maravilloso y misericordioso, porque tú eres el que liberta el corazón, porque tú eres el que lavas con tu sangre nuestras vidas. Te amamos, Señor, te damos gracias, Padre, por todo lo que vemos en tu palabra y cómo vemos la sucesión regular al trono de Judá, que cesó con el lamentado Josías. Joacás ya no era el hijo mayor del difunto rey. Joanán y Joacín eran ambos mayores que él. Fue nombrado rey por elección popular, fue la preferencia de la multitud y no el nombramiento de Dios. Parece que después de que Necao desconcertó a Josías, procedió inmediatamente contra Carquemis, y mientras tanto, al morir Josías de sus heridas, el pueblo hizo rey a su hijo. Su nombre se omite de entre los antepasados de nuestro Señor en Mateo 1, lo que puede implicar que Dios no reconoció a Joacás la elección del pueblo como el sucesor en un verdadero sentido. En el libro de Reyes nos dice que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Las reformas del rey Josías fueron maravillosas, pero no fueron un avivamiento duradero. Su propio hijo Joacás no siguió los caminos de su padre. Y así, Padre bendito Señor, nosotros vemos cómo viene el reinado y el cautiverio de Joacín, cómo cuando comienza a reinar no fue más que un rey que presidió un reino vasallo bajo el yugo de los egipcios. Impuso impuestos
al pueblo y pagaba el dinero a los egipcios como se le requería. Sin embargo, al mismo tiempo Joacim desperdició recursos en la construcción de un nuevo palacio mediante trabajo forzado. Vemos cómo las palabras de Jeremías son aquí expuestas. Describe la gran impiedad de Joacim, como incluso quemó un rollo de la palabra de Dios. En respuesta a esto, Jeremías recibió el mensaje de Dios acerca de cómo era necesario que se destruyera esa tierra y que no quedarían en ella hombres ni animales. Y Padre, vemos, Señor, todas estas cosas impresionantes, como sube contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, viendo la posición estratégica en relación a los imperios Egipto y Asiria. Por lo tanto, era importante para él conquistar Judá y convertirlo en un reino súbdito firmemente leal a Babilonia. Nabucodonosor fue en contra de Jerusalén porque el faraón de Egipto invadió Babilonia. En respuesta, el príncipe Nabucodonosor derrotó a los egipcios en Carquemis y luego persiguió a su ejército, que huyó hasta el Sinaí. En el camino de regreso, sometió a Jerusalén, que había sido leal al faraón de Egipto. Esto sucedió en el 605 a.C. y fue el primer, pero no el último encuentro entre Nabucodonosor y Joacim. Habría dos invasiones posteriores en 597 y 587. Y Padre, vemos cómo estos ataques y todas estas cosas que ocurrieron allí nos muestran toda la situación tan difícil que vivió el pueblo. Y las fórmulas que vemos aquí, las fórmulas finales, hacen referencia al entierro de Joacim y también a la primera toma de Jerusalén por Nabucodonosor. Implica que fue llevado a Babilonia y fue arrojado fuera de Jerusalén sin que lamentara, quizás por un grupo babilónico que le dio el entierro no ceremonial de un asno. Fue terrible todo lo que ocurrió allí. Lo ataron con cadenas, pudo haber sido liberado después de prometer sujeción a su conquistador. El reinado de Joaquín y también el llamado a Babilonia hizo lo malo también Joaquín ante los ojos del Señor. Y vemos cómo se presentan todas estas situaciones, el asedio. Vemos el reinado de Sedequías también y su rebelión contra Babilonia, cómo empezó a reinar e hizo también lo malo ante los ojos del Señor, no se humilló ante Dios. Vemos cómo se rebeló contra Nabucodonosor. Jeremías nos dice que había muchos falsos profetas en aquellos días que predicaron un mensaje de victoria y triunfo a Sedequías, y él les creyó en lugar de a Jeremías y otros profetas piadosos como él. Por lo tanto, se rebeló contra Nabucodonosor. Y Padre, vemos finalmente la caída de Jerusalén y cómo viene el exilio babilónico. Se rechaza el mensaje y se rechazan los mensajeros también. El Señor envía constantemente palabra a ellos. Dios es grande en misericordia para con su pueblo. Envió muchas advertencias, pero esas advertencias fueron rechazadas. Y Padre, nosotros te pedimos, Rey de Gloria, que nosotros podamos ser cercanos a ti, escuchar, Señor, tus palabras y anhelar esa libertad, Señor. Eso es lo que tú pides de nosotros, que nosotros nos acerquemos a ti y que anhelemos, que oremos, clamemos a ti por esa liberación en nuestras vidas. Y la verdad es que nosotros no queremos tener nada del enemigo en nuestras vidas. Padre, te pedimos, Señor maravilloso, que nosotros podamos entrar por tus atrios para honrarte y para bendecirte, y que todo en nuestras vidas que no sea conforme a ti sea destruido y que sea edificado lo tuyo, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, Dios maravilloso, porque así en tu palabra, Señor, se cumplen 70 años de cautividad en Babilonia. Así, Padre de los cielos, vemos cómo Ciro permite que el pueblo judío regrese a Jerusalén, porque tú le hablas tu palabra. Él es conmovido en su corazón para que se haga nuevamente el templo en Jerusalén. Y Señor, te damos gracias, Padre de los cielos, por todas estas cosas, porque al final también es un nuevo comienzo y las promesas de Dios continúan durante el exilio a través de su propia generación y hacia el futuro.
Padre, gracias, Señor maravilloso, por todas estas palabras que leemos. Y te pedimos, Señor, que tú traigas la revelación tuya en nuestras vidas y que tomes también alrededor de nosotros a los familiares, a los vecinos, en nuestras ciudades en donde vivimos, Señor, y en los países en donde estamos. Trae esa salvación y trae esa liberación y bautízanos con tu Espíritu Santo y con tu fuego. Te bendecimos y te honramos en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.